mucho de eso, ya lo vamos a ir aprendiendo, pero nos vamos a fijar en el tercer punto del día de hoy, que es el Sínodo de Dort es una reunión que se hizo en 1618, en donde las iglesias se reunían para conversar puntos doctrinales. La idea era cuidar la iglesia de herejías, de enseñanzas que eran contrarias a lo que la Escritura nos enseñaba y a lo que la iglesia ha confesado históricamente, ¿ya? Por eso existen las confesiones de fe histórica. Por eso tal vez ustedes han oído hablar del credo apostólico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Del que crea un Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Eso es una de las primeras confesiones de fe que hizo la iglesia, en donde la iglesia decía, en esto creemos y esto es lo que confesamos. Entonces, dentro de la historia está el Sínodo de Dort, que también se reunió en ese periodo de tiempo para defender la verdad bíblica en contra de una enseñanza que no era bíblica, ¿ya? Y esos puntos principales que se hablaron ahí son la base de esta serie de sermones que llevamos, ¿ya? Así que busque por favor en sus Biblias el libro de Romanos, en el capítulo 3, el verso 23, 24 y 25, que es nuestra base de la serie de sermones. Libro de Romanos, capítulo 3, versos 23, 24 y 25, esos son los textos base para esta serie de sermones, los 5 puntos del Sínodo de Dort, o comúnmente conocidos como los 5 puntos del calvinismo. Si lo encontramos, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ese texto, como lo ya hemos mencionado en nuestros sermones, es uno de los textos más elevados de las Escrituras, en donde nos muestra, bien resumido, la causa por la cual el hombre está destituido de la gloria de Dios, la causa que ha pecado en contra de su Dios, y la única forma o el medio en el cual el hombre es justificado delante de ese Dios, que es a través de lo que Jesús hizo en la cruz por los pecadores. Amén. Y nos muestra ese texto, aunque muy pequeñito, cuál es la condición a causa del pecado. Habíamos hablado en esta serie de sermones, en el punto número 1, acerca de la depravidad total o la depravación total. ¿Qué significa eso? Bien resumido, que el hombre, a causa de la caída o a causa de ese primer pecado que cometió Adán, quedó absolutamente corrompido en todas sus facultades, en todo lo que Dios había dado al hombre, en toda la inteligencia, en todo el entendimiento, en toda la sabiduría. Todo lo que Dios hizo en el hombre y dio al hombre se dañó y se corrompió a causa de ese primer pecado, el pecado original. No solamente entró la corrupción y el desorden y el caos en la vida del hombre, sino que también pasó y entró la muerte. Y a causa de ese pecado, la muerte pasó a todos los hombres descendientes de Adán. Y el hombre quedó completamente destituido de la gloria de Dios. Todas sus facultades, su entendimiento, su razonamiento, su corazón fue entenebrecido y quedó absolutamente opuesto a la voluntad de Dios. Haciendo un resumen básico, la Biblia nos muestra en Génesis que cuando el hombre pecó, en el capítulo 3 de Génesis, ya había desobedecido al mandato de Dios. Dios viene a buscar a Adán y lo llama y le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre, para que veamos que ya el hombre se había absolutamente corrompido y apartado de la correcta voluntad de Dios,
Y el hombre, en vez de ir corriendo a la voz de su Dios, de aquel que lo había formado, de aquel que le había dado los frutos más maravillosos, un paraíso perfecto para que pudiera cultivarlo y con eso adorar a Dios, el hombre, en vez de ir corriendo a su Dios, ¿qué hizo? Se escondió. Tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué? Porque la culpa de su pecado lo estaba acusando. Es así cuando nosotros, ¿cierto?, pecamos o hacemos algo, aun cuando no tengamos un debido conocimiento de Dios, ¿cierto? Un conocimiento bíblico de quién es Dios. Cuando pecamos, cuando hacemos algo que es contrario o transgrede la ley, sentimos un pesar en el corazón. ¿Es así? Nos sentimos incómodos. Nuestra conciencia nos acusa de que algo malo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, el hombre, y todo lo que nosotros vemos es moral. Y es moral a causa de que Dios hizo al hombre con una capacidad moral. Cuando el hombre pecó, esa moralidad se trastornó, se corrompió. Por eso que nosotros hoy día vemos gente que se complace en hacer lo malo y se deleita en ello. A causa de ese pecado el hombre quedó completamente opuesto a Dios y corrompido. No hay forma, manera por la cual el hombre en su propia voluntad pueda volverse a Dios, a adorarlo y buscar en Él salvación, porque el hombre no desea estar con Dios. El hombre quiere ir al cielo. En la mayoría de las personas usted le pregunta, ¿tú quieres ir al cielo o al infierno? Sería un loco si respondiera quiere ir al infierno, ¿cierto? La mayoría de la gente quiere ir al cielo. El punto es que cuando llegan a ese cielo no quieren que en ese cielo esté Dios, porque Dios les incomoda. Es contrario a todo lo que el hombre desea o anhela. Y es así, a causa de esa corrupción. A menos que Dios nos cambie, nos transforme, nos regenere y nos conforme a su voluntad. Si usted se preguntará, ¿pero cómo es posible eso? Claro, porque Dios establece que amemos a nuestros enemigos. Y su pensamiento y mi pensamiento primero es, no, yo odio porque ese me hizo daño. ¿Se da cuenta que estamos opuestos con Dios? Pero cuando Dios viene y cambia nuestro corazón, el creyente se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, con amor, entendiendo que es la misericordia de Dios la que nos ha salvado, la que nos ha perdonado también nuestros pecados, oramos y amamos a nuestros enemigos. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios demanda al hombre a causa de la caída y del pecado, el hombre está opuesto a la voluntad divina. No quiere sujetarse a esa voluntad de Dios. Hay algunas personas que de manera religiosa o tradicional, de forma externa, intentan sujetarse, pero no pueden a causa de esa depravación que ha contaminado al hombre desde el centro, desde el interior. Todas sus facultades fueron dañadas. Y de la única manera que el hombre puede ser cambiado y transformado es a través de lo que Cristo hizo en la cruz, que es el punto que vamos a tocar hoy día. Entonces, el primer punto es la depravidad total a causa del pecado, en la cual el hombre quedó muerto, ciego, sordo y esclavo al pecado. El hombre dice, yo soy libre, pero en realidad es esclavo. Todo aquel que practica el pecado, chicos, grandes, medianos, aquí no hay distinción, el pecado es pecado delante de Dios. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, la desobediencia a esa ley. Todo pecado, todo aquel que practica el pecado, por muy pequeño que sea, esclavo de él, no puede ser libre, a menos que Cristo lo libere. Ese es el primer punto. Y el primer punto nos lleva consecuentemente a entender que el hombre, en esa condición, es imposible que se pueda salvar a sí mismo y acercarse a Dios. Por lo tanto, el hombre está condicionado a necesitar un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, aquel que pagó el precio en la cruz. El segundo punto que habíamos visto la semana pasada es la elección incondicional. Es decir, de todos esos hombres, ¿cierto?, de todos los años que han pasado y toda la gente que ha pecado y que pecó en Adán, ¿cierto?, que heredaron el pecado de Adán. Cuando los niños nacen, no nacen inocentes, son inocentes del pecado práctico,
pero son culpables porque heredan esa corrupción. Por eso les decía yo, un ejemplo básico es que al niño uno no tiene necesidad de enseñarle a mentir, ¿cierto? El pequeño no va a pecar de la manera en que pecamos los adultos, conscientemente, ¿cierto? Pero sí peca porque está condicionado al pecado. Su inclinación del corazón es a hacer lo malo. Cuando le dicen, te pillé, ¿qué hace el niño? Esconde la mano. Se había rayado la pared, ¿qué hiciste? No, yo no lo hice, lo primero. O esconde el lápiz, porque su inclinación es a negar la verdad. Y en esa condición Dios, en su misericordia, decidió en su voluntad escoger a algunos hombres para salvarlos. De toda nación, tribu y lengua. Y esa elección es incondicional. Ese es el segundo punto y eso es lo que la Biblia también nos enseña. Dios ha escogido salvar. Él dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esos hombres, mujeres, ¿cierto? Personas, que Dios llama a esta salvación, Él los ha escogido de manera incondicional. No hay una condición por la cual el hombre pueda decir, Dios me escogió porque yo era más bonito, o porque yo era rubio, o porque yo era más bueno, o porque yo me preocupaba por Él. No. Dios nos escogió por gracia. No hay ninguna condición que el hombre pueda cumplir delante de Dios en esa condición que agrada a Dios o que nos pueda acercar a Dios. De manera que cuando Dios nos llama, nos escoge en su misericordia a esta salvación, lo hace libremente, gratuitamente, sin mirar ninguna condición en usted y en mí, porque ninguna de nuestras condiciones cumple los requisitos que Dios demanda, porque Dios es un Dios santo, justo y perfecto. Y el único que cumplió esos requisitos por aquellos que el Padre escogió es Jesús. Entonces Él viene, escoge a ti, me escoge a mí pecador y nos llama por su gracia, nos justifica en Cristo y ese es el punto que vamos a ver ahora, que nos lleva, si el hombre está muerto, está ciego a causa de ese pecado original, y es Dios quien escoge a esos hombres que han pecado de manera incondicional, de forma que el hombre no cumple ningún requisito para poder ser salvo, y es Dios que tiene que escogerlo y llamarlo, ¿cierto? Y justificarlo, entonces tiene que haber una forma, un medio por el cual ese hombre que está muerto en sus delitos y pecados sea libertado de esa condición pecaminosa y de esa condición de muerte y de condenación. Y eso es lo que la Biblia nos enseña como expiación. La palabra expiación, y este es el tercer punto que vamos a ver hoy día, del sinododor o de la confesión del sinododor, es la expiación limitada. Eso es lo que confesó el sinododor y es lo que la Biblia nos muestra respecto de qué es lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por quiénes Cristo murió realmente en la cruz del Calvario? ¿Murió Él por todos y cada uno de los hombres de este mundo? ¿Murió solamente Cristo por alguno de esos hombres? ¿O la expiación o el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es para todos los hombres o está condicionado a la respuesta del hombre? Eso es lo que vamos a ver. Expiación limitada, el punto número 3 de la confesión de fe o de la confesión del sinododor, para todos los hermanos que lo ven también a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma. La palabra expiación, tal vez a ustedes y a muchos les va a parecer extraño. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo? Las personas que se acercan por primera vez a la iglesia empiezan a escuchar un lenguaje medio raro, extraño, que nunca, porque no es común, no es frecuente, ¿ya? Pero vamos a ir explicando y esa es la idea de predicar en serie, ¿cierto? Y expositivamente, es un sermón expositivo para que la gente pueda ir entendiendo y relacionándose en la medida en que Dios abre su entendimiento y pueden ir percibiendo la verdad. La palabra expiación, del latín expiato, ¿ya? Y de la palabra hebrea kippurim, que significa literalmente
cubiertas. Eso significa la palabra expiación. En otras palabras, o en términos bien sencillos, significa cubrir, significa reconciliar, significa perdonar. Expiación es perdonar, es cubrir. ¿Y qué cubre la expiación? ¿Qué perdona la expiación? El pecado cometido por Adán. Por un hombre entró el pecado. Y por ese pecado entró también la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. De manera que todos, dice el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos hemos oído hablar del cielo y del infierno. Y eso es verdad. Hoy día se duda mucho respecto de eso a causa del relativismo. No sé si ustedes que están en enseñanza media han oído hablar del relativismo, ¿no? El relativismo es lo que está preponderando hoy día en el mundo secular, pero también en muchas iglesias. El relativismo quiere decir que depende, no hay cosas tácitas, no hay verdades únicas o absolutas, sino que todo es relativo. Va a depender de cómo tú lo veas, o cómo tú lo sientas, o cómo tú pienses que es esa verdad. Entonces todo es relativo. Puede que haya un cielo y puede que no lo haya. Puede que haya un infierno o puede que no lo haya. O puede que sea de una forma o de otra. Pero no sabemos porque depende de cómo tú lo veas. Eso es relativismo. Y eso es un engaño porque existe una verdad absoluta. Y esa verdad está en las Escrituras. Aquí en el libro santo nosotros vamos a encontrar la verdad de todas las cosas. Y tal vez para muchas personas que nos ven puede decir, es que si lo vemos desde el punto de vista relativismo, es su verdad, pero no es la mía. Es decir, el punto es que hay un juicio final, y en ese juicio final que se ha de cumplir porque Dios lo decretó, esa verdad va a ser confrontada con las Escrituras. Y de eso en su misericordia Dios nos advierte y nos llama a que nos arrepintamos y nos volvamos a Él para que tengamos salvación. Volvamos al punto. Expiación. La palabra expiación es cubrir, es reconciliar, es también sustitución. ¿Quién merecía el castigo por el pecado? El hombre, ¿cierto? Nosotros debemos pagar por el pecado que hemos cometido. Pero Dios en su misericordia se propició un sustituto. Alguien que pudiera pagar por nosotros ese pecado. Y ese personaje, esa persona es Jesús. Él es el que hace esta expiación. Él es el que con su sangre cubre nuestros pecados. Por eso que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? La Biblia se compone en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos los sacrificios que hacían los sacerdotes. Y tomaban un cordero, ¿cierto? Y lo sacrificaban y derramaban la sangre. Y esa sangre del cordero hacía expiación o cubría los pecados del pueblo. Y la ira de Dios se apaciguaba. Eso era figura, era tipo de lo que Cristo iba a hacer mucho tiempo después en la cruz del Calvario. Por eso que cuando Juan el Bautista lo ve llegar a la orilla del Jordán, él dice, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, dice que la muerte de Cristo fue como un pago para librar a los hombres del pecado. El hombre no puede pagar por su pecado. El hombre ha pecado y no tiene manera en sí mismo de pagar un precio que lo justifique delante de Dios por sus méritos. No puede. Por todo lo que haga, no importa lo que haga. Por eso usted ve en muchas religiones, en muchas otras religiones, gente que hace grandes esfuerzos por tratar de agradar a Dios. Unos andan de rodillas, otros se golpean, otros incluso hasta se crucifican, ¿cierto? Para emular un poco lo que Jesús hizo, pero todo eso no puede hacer nada frente a lo que Dios demanda por el pecado. El único sacrificio perfecto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio nosotros lo conocemos como expiación. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿por qué decimos nosotros expiación limitada? Ahí vamos a
introduciéndonos en el tema para que podamos entender a qué se refiere que la expiación es limitada y que no es universal. Decíamos que la Biblia dice que la muerte de Cristo fue como